Muy buenas tardes, amigas y amigos, y bienvenidos a otra edición más del programa Arte Ahora, que transmite en directo desde los estudios de Radio RUC en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Hoy es miércoles 11 de septiembre del 2013. Les habla la doctora Gisela Carbonell. Tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro productor y colega del arte y la cultura, Eleric Rivera. Saludos, Eleric. Saludos. Durante el día de hoy estamos pendientes de temas importantes que han salido en la prensa internacional sobre el mundo del arte y sobre nuevos descubrimientos o hallazgos en el mundo del arte que nos parece interesante comentar durante el día de hoy. Este ha sido un año, estos últimos 2 años yo diría han sido de hallazgos interesantes y hemos reseñado aquí en el programa anteriormente hallazgos curiosos. Recuerdo una vez hace ya bastante tiempo comentábamos sobre el hallazgo de unas obras de Pablo Picasso en casa de un plomero en Francia, ¿verdad? Que habían encontrado pinturas de Picasso. En esta ocasión vamos a conversar sobre el descubrimiento de unas obras de artistas como Vincent Van Gogh, Leonardo da Vinci y otros que han sido halladas recientemente, y vamos a hablar de cómo quizás esto afecta o cambia, si en algo, nuestro análisis y entendimiento de la aportación de estos artistas a la historia del arte. El año pasado, me parece, finales del 2012, aparece la noticia de una nueva Mona Lisa que no conocíamos, ¿verdad? Y hablaba yo esta mañana con mis estudiantes en clase sobre el tema. La Mona Lisa que está en el Louvre, ¿verdad? Pues esa es la Mona Lisa. Pero de momento aparece en comunicados del Museo del Prado en Madrid del hallazgo de otra versión de la Mona Lisa que el público general pues no conocíamos. Y se trata de una pintura que muestra a la misma mujer en la misma pose y casi con el mismo vestido y el mismo fondo que la Mona Lisa, que ahora yo me refiero a ella como la Mona Lisa del Louvre. Esta Mona Lisa del Prado aparece, había estado en la colección del Prado aparentemente media rezagada y media olvidada, y estaba leyendo por aquí, hasta que hay un pedido, ¿verdad?, de esa obra, y la obra entonces se lleva al laboratorio de conservación para limpiarla, y al limpiarla surge la posibilidad de ver el paisaje de fondo de la obra, y los expertos en el Prado pues se dan cuenta que están de frente a una gemela, por así decirlo, de la Mona Lisa del Louvre, ¿verdad?, una copia. Y aunque hay muchas, como le comentaba Eleric antes de empezar el programa, hay muchas copias de la Mona Lisa que han hecho otros artistas a través de los años. Lo interesante de esta versión es que esta versión ha sido fechada para la época de la realización de la Mona Lisa del Louvre. O sea, es contemporánea con la del Louvre. Muy probablemente la mano de Da Vinci está involucrada en la creación de esta obra, y ahora mismo su autor es anónimo, pero se le atribuye, la tendencia es atribuirla a algún alumno de Da Vinci, posiblemente con su propia intervención y con su propia ayuda. Esa versión está en el Prado. No podremos, ¿verdad?, especular qué va a ocurrir, pero ya hay peticiones del Museo del Louvre de París al Museo del Prado en Madrid de que envíe la Mona Lisa del Prado al Louvre en París para exhibirla junto a la Mona Lisa original, ¿verdad? A lo cual España ahora mismo no va a querer, ¿verdad?, dejar salir esta obra, que está siendo analizada y requete analizada, a ver si se puede identificar a ciencia cierta si fue hecha por Da Vinci únicamente o fue hecha por Da Vinci con ayuda de algún alumno o hecha por un alumno con ayuda suya, ¿verdad? ¿Cómo cambiaría esto el panorama de cómo nosotros entendemos este artista, por ejemplo? Es interesante porque cambia la visión un poco de verdad de cuál es el papel de Da Vinci con sus alumnos y cómo funciona toda esta situación. De hecho, no tan solamente este hallazgo, sino nosotros de las que vamos a ir hablando más adelante. Y estaba comentando ahorita con la profesora, era que yo, aparte que parece de película, estas Sí. situaciones Parece de novela de ficción hecha película después, ¿verdad? Sí. Sí.
Pero es curioso porque uno no se imagina que haya tanto evento donde aparecen tantas obras, ¿verdad? Que de momento ha resultado ser de artistas pues ya con un renombre. Y en este caso, las de Da Vinci, que no solamente tiene esta, sino hay otra más también que quizás comentamos más adelante. Pues es un poco confuso en cierto sentido, ¿verdad? Porque ahora no podemos hablar solamente de la Mona Lisa como la única pieza, sino que ahora es ¿cómo es llamarle? La Mona Lisa original. Bueno, yo en clase con mis estudiantes dedicamos la clase de hoy, ¿verdad?, a discutir, porque teníamos esa unidad, la unidad de Da Vinci para discutir esta semana, pero yo me refiero a ella, ahora es la Mona Lisa del Louvre y la Mona Lisa del Prado, ¿verdad? Ya no puedo decir la Mona Lisa porque ahora es cuál de ellas, ¿no? Y comentaba con mis estudiantes, y esto me parece todavía más de película, Eric, que esto coincide, este hallazgo es bien interesante porque creo que en algún momento habíamos comentado anteriormente el interés que ha habido de grupos de personas. Hay unos grupos de supuestos expertos, ¿verdad? Se llaman a sí mismos expertos en Francia, pero bueno, quizás de dudosa intención y agenda, que quieren exhumar los restos de Da Vinci de su supuesta tumba, que hay duda en cuanto a dónde está exactamente él enterrado. Él murió en Francia, está enterrado en Francia, para hacer una reconstrucción virtual con los restos del rostro de Da Vinci, para ver si esa reconstrucción virtual, el resultado se asemeja a las facciones de la Mona Lisa, ¿verdad? Hemos oído estos mitos bueno, y entonces pues hay personas que han pedido al Ministerio de Cultura en Francia o a las autoridades francesas que permitan exhumar esos restos para hacer esa reconstrucción, a lo cual obviamente se les ha dicho que no. Pero a la misma vez, y coincidiendo con este hallazgo de esta versión de la Mona Lisa, hay un proyecto para exhumar unos cadáveres en Italia, en el lugar donde se cree vivió y murió en sus últimos años Lisa María de Antonio Gherardini, que es la mujer que aparece en la pintura, quien luego de la muerte de su esposo, ella estuvo casada con Francesco del Giocondo, tuvo 2 hijos. Al morir su esposo, que murió antes de ella, ella se va a vivir aparentemente a un convento, hace labor como de monja en ese convento y aparentemente muere en ese lugar. Aparentemente, según la documentación que existe de esa época, ella aparentemente está enterrada allí, y ha habido un movimiento en ese lugar para sacar restos, ¿no? De ese lugar para analizarlos. Se han removido ya, tengo entendido, 8 cadáveres. Se entiende que posiblemente uno de ellos sea el de esta mujer, que es la que aparece en la pintura. Así que están analizando los ADN y están analizando esos restos óseos para ver si coinciden esos restos con lo que aparece en la pintura y con la documentación de la vida de esta mujer, ¿verdad? Y de esta persona, para localizar si es ella. Mi pregunta como historiadora del arte, como persona, a nivel personal, me parece curiosísimo y muy interesante, y claro que yo quiero saber los hallazgos. Pero como historiadora del arte me pregunto, ¿qué hacemos con eso? Si el ADN y los estudios que le hagan a esos restos me dicen, sí, Lisa María de Antonio Gherardini existió y murió allí, ajá, ¿y qué pasa? Y si ninguno de esos cadáveres es el de esa mujer, o ninguno de esos restos es el de esa mujer, ¿qué pasa? ¿Cómo me cambia eso a mí mi análisis de la obra de Leonardo y su pintura? Pues me parece que en un nivel popular es interesantísimo, pero en un nivel más profundo del análisis, ¿verdad? Histórico de la obra, pues tendría que pensarlo 2 veces, ¿no? Cómo esto me cambia. Pero el hallazgo de la pintura, el hallazgo de la Mona Lisa del Prado, coincidiendo con estos estudios de esos restos óseos en Italia, me parece que merece, ¿verdad?, nuestra atención y estar pendientes, a ver. Quizás históricamente podríamos verlo desde el punto que a lo mejor lo que se busque pues sea quizás clarificar o echar un poco más de luz sobre ¿verdad? Tantas divagaciones que hay sobre la pintura. Sí.
y tener una imagen más concreta de que, ok, pues mira, sí, fue ella, no fue un autorretrato, fue quizás por esto o sí. no, ¿verdad? Es ir quizás cerrando. Sí, y yo creo que tú mencionaste algo que vale la pena comentarlo un poco más a profundidad, y es que tú mencionaste ahorita al principio cómo que te sorprende, que muchos descubrimientos ha habido de artistas de tanta talla, ¿verdad? Como maestros artistas en un periodo de tiempo tan corto, Sí. ¿verdad? Muchos que han salido en la prensa, y deben haber un montón de otros que no nos hemos enterado porque están en proceso, porque son artistas menores. Y una cosa que yo quiero añadir ahí es que esto es una evidencia adicional de que el arte no es algo estático, nunca es estático, ni desde el momento de su creación, ni en el sentido de la recepción, ¿verdad? De la manera en que nosotros hoy día vemos, por ejemplo, la última cena de Da Vinci, que lleva puesta en ese sitio desde que él la creó, ¿verdad? Donde está esa pintura al fresco. Nuestros ojos no son los mismos de hace 10 años, ni 20, ni 50, no, claro, ni 120. O sea que cada vez que esa pintura se ve, se puede percibir diferente. Así que siempre está como el arte para mí, y estos casos son evidencia, que aparezcan nuevas obras, que aparezcan nuevas versiones, que aparezcan versiones que se conocieron a lo mejor hace 100 años y de momento pasaron a la oscuridad, se perdieron, se robaron, reaparecen en otro lugar. O sea que esto es, como tú decías ahorita, ¿verdad? Es como de película, sí, una cosa bien dinámica. Y quizá yendo un poco más allá, el papel que va a jugar la tecnología, o que está jugando la tecnología en el descubrimiento de estas piezas, porque, pues claro, muchas de ellas no se habían quizás podido validar o acreditar a estos artistas. Correcto. Hasta que no se ha podido utilizar la tecnología que existe hoy día para hacerlo. Cuéntame, para compartir con los que nos estén escuchando, el ejemplo que me diste antes de empezar el programa, que me hablaste de una de estas obras donde se descubrió algo. Sí, la de Rembrandt. Ajá. Rembrandt se descubrió de una obra de Rembrandt que creo que se llama Viejo con barba o Hombre mayor con barba. Ajá. Y realmente pues sí, o sea, el estilo es parecidísimo al estilo de Rembrandt. Y no es hasta que de momento pues le hacen algún tipo de radiografía que logran ver que debajo de la pintura que se puede ver a simple vista está un autorretrato de Rembrandt. Pues ahí ellos empiezan a tomar conciencia, a hacer otra diversidad de estudios, y entonces pues sí, llegan a la conclusión eventualmente de que es una pieza de Rembrandt original. Y la de Da Vinci, la otra pieza que se considera de Da Vinci, que es la mujer que está de perfil. Sí, esa sí que eso fue para mí ciencia ficción total, porque se supo que era de él por una huella digital que se encontró en una esquina de la pintura, y fue como que wow, o sea, ¿cómo directo que eso, verdad? No podemos. ¿Cómo rayos podemos sacar una estoy seguro que es la huella digital de Da Vinci? Pues claro, obviamente, porque en otras obras que son de él probablemente también tiene su huella digital y empiezan a comparar. Pero que vuelvo a lo mismo, no es hasta que existe este tipo de tecnología que tenemos ahora accesible que se puede empezar a comparar de una manera más certera si estas pinturas fueron o no reales. En el caso de la de Van Gogh, se había dicho anteriormente que no, que era falsa. Que era falsa, correcto. Y ese punto que tú traes también es bien importante recalcarlo y bien interesante pensarlo, porque no es hasta que sabemos con estas tecnologías, ¿verdad? Déjame dar para atrás. Sabemos históricamente que en muchas épocas muchos artistas reusaban lienzos y reusaban tablas donde hacían sus pinturas. No es como ahora que podemos ir a cualquier tienda y adquirir por X cantidad, dame 5 lienzos y si se me dañó dame otro y empiezo de nuevo. Sino que en estas épocas no solamente era por falta de recursos, es que era normal para muchos de estos artistas reusar lienzo, reusar soporte. Así que muchas de las obras que nosotros vemos en los museos y que existen de estos artistas tienen vida. Sí, debajo de lo que es visible tiene a lo mejor dibujos preparatorios, tiene bocetos, incluso a veces tienen pinturas completas debajo. O a veces tiene distintas versiones de la misma pintura que cambiaron por alguna razón. Pienso en artistas incluso modernos que utilizaron esta práctica. Pienso en Henri Matisse, por ejemplo, esta pintura de la Armonía en Rojo, que es hermosísima, de Matisse.
que tiene un rojo despampanante, que es casi que deja a uno como medio ciego, ese rojo precioso. Esa obra primero fue azul y después fue verde. El rojo fue la última versión. Cuando la pintó en rojo, ahí él se sintió que la pintura estaba acabada. Entonces la dejó quieta en rojo. Pero la tecnología, como muy bien tú traes, permite de una manera más certera, ¿verdad? Y más clara ver todas las capas. Es como deconstruir la pintura y ver su historia sin necesidad de que te la cuenten en detalle, sino que ahí vas viendo los distintos pasos que el artista va tomando. Igual que podría ocurrir que un artista descartara un lienzo que ya utilizó, o una tabla o algún soporte que ya utilizó, y otro artista de ese taller entonces la recicla y la usa. O sea que puede haber una imagen que pertenezca, atribuida a un autor, y la imagen que tiene encima pertenece a otro autor porque compartieron en un taller. O sea que hay en una misma obra puede haber manos de dos artistas diferentes. Es que esto a mí me parece totalmente interesante. Sí, y entonces ahí la tecnología juega un papel central, sí. Porque entonces tú complementas en los avances tecnológicos que hay con esos expertos para analizar eso, con la documentación histórica que sobrevive y el contexto, y entonces tú puedes armar una narrativa mucho más completa y mucho más profunda de qué es lo que ocurrió. Con esta Mona Lisa, con la Mona Lisa del Prado, yo tengo muchísimas preguntas. Yo quisiera saber si hay pigmentos compartidos, si hay pigmentos utilizados en la Mona Lisa del Prado que se utilizaron en la Mona Lisa del Louvre, si hay alguno de los colores que se usó en las dos, alguno de los pigmentos, si hay algún tipo de partícula que se encuentre en ambas, alguna marca, como tú dices. Bueno, una huella digital sería una maravilla, pero a lo mejor otro tipo de marca que más incidental, que a lo mejor aparezca en las otras también, ¿verdad? Para ver, acercarlas aún más, ¿verdad? Acercarlas aún más en términos del proceso de la creación de ellas. Sí, no, definitivamente, como estoy diciendo, a mí me parece bien interesante porque es que se convierte todo como que en trabajo detectivesco, ¿verdad? Por parte de estos expertos que a fin de cuentas no tan solamente usan la tecnología, quiero aclarar, o sea, ellos, como muy bien estabas diciendo, ellos toman mucho de la parte histórica, ya sea de cartas, de diarios u otros medios, y entonces a base de eso pues van reconstruyendo y echándolos, y claro, los descubrimientos que van haciendo pues los van atando los cabos a la información que ya tienen. Y pues por eso es que van como montando el rompecabezas. Exacto. Es ir reconstruyendo y deconstruyendo a la misma vez. Porque vas desmenuzando lo que tienes, y entonces al desmenuzar tienes otros datos que puedes usar para reconstruir o por lo menos releer, ¿no? lo que ya conocías. En el caso de la Mona Lisa, y quiero que nos dé tiempo para hablar de Van Gogh y de estos otros descubrimientos, que tú tenías también puntos interesantes para compartir después de la pausa, pero a mí me interesa, por ejemplo, con lo de la Mona Lisa. Yo quisiera entonces revisitar los escritos de Giorgio Vasari sobre Da Vinci. Giorgio Vasari, este pintor renacentista contemporáneo de estos grandes maestros, que se conoce más por sus escritos que por sus propias pinturas en algunos casos, porque Vasari es el primer, por decirlo de alguna manera, así que suene, ¿verdad? Fue el primer historiador del arte, es el primero que se sienta a escribir biografías de estos artistas, quienes él conocía, quienes él veía, quienes él, ¿verdad? Y él escribe una sección completa de su obra multivolumen sobre Leonardo da Vinci, y él habla sobre Lisa María de Antonio Gherardini, la Mona Lisa, ¿verdad? Y él habla sobre estas cosas, así que a mí me gustaría revisitar qué dice Vasari de Da Vinci, a ver si ahora puedo captar, ¿verdad? Algo que indique información sobre la Mona Lisa del Prado, ¿verdad? Y Vasari, por ejemplo, pues escribe de una manera bien particular sobre Da Vinci. Escribe sobre Da Vinci como si fuera un ser divino, ¿verdad? Y habla hasta del físico de Da Vinci, así que hasta lo elogia de que su físico, ¿verdad?, es admirable, su obra es magnífica, etcétera. Entonces ahí quisiera revisitar y ver, escribe algo Vasari sobre este posible encargo, sobre este tipo de trabajo, ¿verdad? Hay muchísimo terreno por analizar y por descubrir. Por eso yo decía que quizás esta cuestión de la exhumación de los cadáveres, ¿verdad?,
puede que tenga hasta cierto punto, ¿verdad? Un poquito de importancia, ¿verdad? O por lo menos cree más interés, porque atándolo con algún descubrimiento que se pueda sacar de ahí, con esto que está ya probado históricamente, no sé, yo creo que sí, que se podría quizás aclarar todavía. Yo creo que sí, que podría aclarar, y puede ser en algunos casos que no aclare nada y que lo que haga sea confirmar, o que pueda levantar nuevas preguntas, nuevas interrogantes. Nos podamos entonces formular unas preguntas que jamás se nos hubiesen ocurrido si no fuera por esos descubrimientos o por esos análisis de los restos de estas personas, ¿no? Pero yo lo tomo con cuidado, porque también siento un precedente de que hasta cuándo está esa línea o esa opción de que entonces todo lo que yo quiera confirmar, pues yo quiero que me den el permiso para excavar o el permiso para exhumar, o, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tú pones esa línea? Y ahí me parece que hemos visto la diferencia, ¿verdad? En términos de, en el caso de Francia, no dando permiso para alterar de ninguna manera el lugar de descanso de Da Vinci, si es que de hecho su lugar de descanso, ¿verdad? Porque hay dudas en cuanto a eso. Y en el caso de Italia, dando el permiso para que se excave, ¿verdad? En ese monasterio para remover, se han removido restos de 8 personas ya. O sea, ¿verdad? Y tú ves la diferencia en el manejo de las cosas. Claro, habría que hacer una investigación más a fondo y analizar qué representa para Francia mover y trastear ese lugar de esos restos. ¿Y qué pasa si al final se prueba que ese no es el lugar de Da Vinci? ¿Dónde está él entonces, verdad? ¿Qué representa eso para un país que tiene una industria turística basada, gran parte de ella, en ir a ver estas obras, particularmente la Mona Lisa en el Louvre? Porque todos vamos al Louvre queriendo verlo todo, pero nuestra primera parada es ¿dónde está la Mona Lisa? ¿Verdad? Hay que ir a verla. Sí, sí. Así que estas cosas tienen, y eso es lo que me parece interesante de que esto salga en la luz pública y se discuta, y es que el arte nuevamente no es una cosa estática que está en una pared de un museo, sino que tiene unas consecuencias económicas. Hablamos ahora mismo de turismo, políticas, ideológicas, culturales, sociales, que está todo, es una madeja donde está todo entremezclado, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa, bien breve, porque queremos regresar para seguir conversando con él, Eric, sobre el descubrimiento reciente en estos días, en estas semanas recientes, de una pintura de Vincent Van Gogh y de otras que vamos a comentar. Volvemos enseguida. So
you prefer. My baby blue. Don't you let you run, my baby blue. Yeah, I've been thinking that you run, my baby blue. Yeah, you're so jaded, you're so jaded. 'Cause I'm the one that jaded you. Oh, Willie, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Bien amigos, estamos de vuelta en arte ahora para el segundo segmento del programa. Estamos hoy conversando sobre hallazgos y descubrimientos de obras de arte de grandes artistas, ¿verdad?, conocidos a nivel internacional. En el primer segmento hablamos sobre el descubrimiento de una copia de la Mona Lisa que está en el Museo del Prado. En este segmento vamos a hablar de un descubrimiento aún más reciente en las pasadas semanas, yo creo que se dio, ¿no? El descubrimiento de una obra del artista holandés Vincent van Gogh, que es conocido por montones de personas, sobre todo por sus pinturas de girasoles y sus pinturas de estos paisajes, ¿perdón? La habitación. Esos paisajes pintados, sí, y algunos pintados desde la habitación donde estuvo recluido como paciente de salud mental. Muchas pinturas famosas, ¿verdad?, de Van Gogh. Y Van Gogh tuvo una vida bien dramática y bien terrible. Tuvo muchas condiciones físicas y mentales, tuvo depresiones que lo llevaron, esquizofrenia, que lo llevaron incluso a terminar con su propia vida, ¿verdad? Él se suicida, decide quitarse su vida. Y en términos artísticos fue un artista que produjo bastante, pero no vendió nunca una obra. Creo que una sola obra le compró su hermano Theo o su primo para, ¿verdad?, ayudarlo. Pero no fue un artista de estos que tuvo grandes exposiciones ni mercaderes interesados, ¿verdad?, galeristas interesados en comprar su arte durante su vida. Sin embargo, las obras de Van Gogh son las que creo que la obra de arte más cara que se ha vendido en una subasta es una obra de Vincent Van Gogh, ¿verdad? Uno de los que se venden en cientos de millones de dólares en la subasta, a ese nivel, ¿verdad? Estamos hablando de ese nivel. Y recientemente se encuentra esta obra, que es un paisaje, y se creía, aparentemente esta obra había sido analizada hacía muchos años y se había determinado que era falsa, y de momento ahora resulta que se prueba que es auténtica, que volvemos a lo que traía Ellery con la cuestión de los análisis de las obras y la tecnología, la facilidad y los recursos que hay disponibles ahora para hacer esos análisis. ¿Qué te pareció cuando tú viste esa noticia de ese hallazgo? Pues ahí empecé a cuestionarme, fue una de las noticias que me hizo que me cuestionara el papel que juega la tecnología, ¿verdad? Porque ya, pues, como bien estamos comentando, anteriormente le habían dicho que no, la habían estudiado y habían analizado y habían llegado a la conclusión de que era una pintura falsa. De momento,
el dueño de la pintura vuelve y pide que hagan una opinión nuevamente hace poco. Ujú. Y claro, ahora sí entonces logran, a través de la historia que existen las cartas, ¿verdad? Que ubica, que hay unas, según habla la carta, que él estuvo en un área en Francia y que había encontrado un paisaje de tal y cual manera que le interesaba pintarlo, donde el cielo se veía de tal color y no sé. Y entonces ellos empiezan a anotar y a hacer diferentes estudios gracias con la tecnología existente y se dan cuenta que sí, que la pintura es original, con algunas, que fue lo que me estuvo curioso, y yo entiendo que quizás por eso era que originalmente surgieron las dudas, con algunas diferencias quizás en los trazos, en el estilo que caracteriza a Van Gogh, pero que aún así sí se podía notar que sí existía el estilo que era verdad, que era prácticamente similar. Y pues me parece genial cómo aparece una pintura de alguien que prácticamente se consideraba que ya no se pudiera encontrar ninguna pintura más adicional a su colección, porque entendían que ya estaba casi todo ya descubierto sobre él. Y de momento, desde el 28 para acá, ¿cuántos años? Desde el 1928 fue la última vez, según los reportajes, ¿verdad?, que estamos leyendo aquí, que no se había hecho ningún nuevo descubrimiento de obras de Van Gogh. O sea que, correcto, o sea que al 1928 se asumía, como tú muy bien dices, que ya se conocía la obra completa que quedaba, ¿verdad? Porque puede haber que otras pinturas que en algún momento se destruyeron, se quemaron, se botaron, no sé, pero que se conocieran pues hasta el 1928, y de momento aparece esta obra que se proyecta que si va a subasta y se vende va a traer muchos millones de dólares, ¿verdad? No recuerdo si había una cifra por ahí proyectada, pero como dije, uno de los artistas que más ¿verdad?, que mejor sale en sus obras en las subastas últimamente. Y esto es algo que es bien interesante cuando se dan estos hallazgos. Yo recuerdo una vez hace quizás como 10 años o poco menos de 10 años, hubo una exhibición que yo fui a ver en el Metropolitan Museum of Art del artista Vermeer van Delft, uno de mis artistas que me encanta su obra. El catálogo completo de la obra de Vermeer no llega ni a 100 pinturas, y en esa exposición las tenían prácticamente todas, pero se había hecho la exposición porque acababa de surgir esta pintura que se acababa de descubrir en ese momento y se le atribuía al artista. Entonces se hizo la exposición como parte de los procesos de análisis. Ahí en el 2004, por ejemplo, para el centenario del nacimiento del artista surrealista Salvador Dalí, en la exposición conmemorativa que se hizo en su museo se incluyó una pintura hasta ese momento desconocida, un óleo de 1941, que había estado en manos de los dueños originales, que la compraron aparentemente directo al artista. Desde el 1941 había estado en su familia, no se había publicado en ningún catálogo, no estaba registrada, y es para el centenario del 2004 que por fin esa obra sale y entonces se incluye en la exposición conmemorativa. Así que a los 100 años del nacimiento del artista es que se ve por primera vez esa obra a los ojos del público moderno, porque imagínense que uno compre una obra y la tengas en tu casa, esté en tu familia, la hereden tus hijos, y 100 años más tarde, 200 años más tarde, entonces se conoce que esa obra existía. Sí, eso volvemos de nuevo, ¿verdad? Parece que fuese sacado de un libro de ficción. Sí, sí. Es interesante, pero pues sí, ha pasado y yo creo que quizás esa es la parte de una de las partes bonitas del arte, ¿verdad? Que a veces simplemente el hecho de que una pintura o una pieza pues le llame a uno la atención, y a veces uno por el hecho quizás sentimental del momento de que pues mira, la vi, me gustó, estaba en tal sitio, la compré, y resulta después de que cierta cantidad de años más tarde te das cuenta que lo que habías comprado había sido una joya y la sí. Acaba de ocurrir en estos días una mujer
que había comprado en un venta de estas de las casas, un yard sale, de estos de, ¿cómo se llama esto? Bueno, pulguero. Es un pulguero, algo así, pero en las casas que la gente saca cosas que quiere salir de y las vende. Para hacer espacio. Sí, y esta mujer compró, creo que fue en Estados Unidos, compró un collar que le pareció bien peculiar. Y ella lo compró, me parece que por $45, ese que era mucho para una venta de pulguero, Sí, así claro, de... Pero ella lo compró porque le pareció bien peculiar y empieza ella a ver, ¿verdad? Y con otras personas que ese collar se parece a los diseños del artista Alexander Calder y empieza a hacer investigación hasta que ella lleva el collar y los expertos lo analizan. Resulta que es una pieza original de Calder y no vale $45, vale más de $500,000 en el mercado ahora mismo. Wow. Y ella lo tenía en su casa porque, bueno, pero ella lo compró. Imagínate la persona que ya lo tenía y decidió venderlo en un pulguero. ¿Cómo se habrá de sentir? ¿Cómo se habrá sentido esa persona cuando se entera de que lo que dio por $45 vale más de $500,000? Y no solamente el precio que tiene en términos económicos, sino que tienes una pieza original de uno de los maestros grandísimos del arte americano. De momento la tienes ahí en tu casa y te la puedes poner. Encima de eso te la puedes poner. O sea, que las obras de arte como objetos tienen vida, tienen vida. Hablaba yo con mis estudiantes sobre la Mona Lisa del Louvre ahora. Y les decía, esa obra tiene un récord. Por ejemplo, en 1911 fue robada del Louvre. Aparece luego en 1913. Cuando regresa en los años 50, alguien fue y le tiró ácido, fue vandalizada. Luego de que se limpia y se expone nuevamente, en los años me parece que 60 o 70, alguien le echó pintura de spray roja. Así que la dañaron con aerosol también. Luego de eso, fue vandalizada también con una mujer que fue y le tiró unas tazas o unos cristales o algo así. O sea que cuando vienes a ver las obras de arte como objetos tienen una historia. Claro. Que no necesariamente está directamente atada con la historia de quién es la figura que aparece o de dónde salió, ¿verdad? Sino que es cómo han vivido esa trayectoria, cómo van transportándose de un lugar a otro, ¿verdad? Cómo ese collar de Calder termina en la marquesina de una casa, en una caja vendido a $45. O sea, ¿cómo llegó ahí? ¿Verdad? Como esas obras del Greco que estábamos hablando ahorita, de momento ahora se descubre que es una obra del Greco, ¿no? Que aparece. Así que ellas tienen vida. Y como habíamos comentado anteriormente, no tanto solo que tienen vida, sino que o tienen historia, sino que siguen ganando historias. Correcto. Siguen, ¿verdad? O creando historias. Correcto. Por eso mismo, porque son instrumentos que están ahí vivos, elementos. Y el hecho, y te voy a decir, ¿verdad? Mi opinión, pero hay casos que te puedo dar de ejemplos históricos. El hecho de que la obra se destruya y la obra deje de existir, no la mata. La obra sigue existiendo. Podemos hablar de ejemplos de obras que fueron destruidas, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, y existen solamente en fotografía. Y siguen teniendo una vida en fotografía, o sea, sigue la imagen de esa obra que una vez existió, sigue teniendo una vida como objeto y se sigue estudiando y se sigue analizando y sigue teniendo un lugar importante dentro de la historia del arte, a pesar de que la obra ya no exista, la original, ¿verdad? Así que aún después de no estar, sigue estando. Continúa, correcto. Qué bien. A mí esa es una de las cosas que en realidad Sí. hace que nosotros disfrutemos de esto. Definitivamente. Del arte. Esa parte histórica, esa parte que quizás es emocional, hace que uno reaccione. Sí, porque uno se identifica. Tú hablabas de las cartas y los escritos de Van Gogh, y eso los puedes comprar y los puedes leer, ¿verdad? Han sido impresas y publicadas. Se llama Mis cartas a Teo. Teo fue su hermano, sí. Y hay un volumen publicado con la correspondencia entre ellos que es muy interesante, que lo puedes comprar. Y lo mismo, ¿verdad? De algunos de estos otros artistas donde hay ese material que revela mucho sobre qué estaba pasando, ¿verdad? Sobre el lugar, a veces hay información sobre estas obras, que hay obras que nada más se han conocido precisamente por esos textos, porque la obra nunca se ha encontrado.
pero se sabe que existió porque hay unos récords, ¿verdad? Hay unos registros de esas obras en los escritos de los propios artistas o de las personas allegadas. Así es un tema bien interesante, es un tema que está bien dinámico, ¿verdad? Y quién sabe qué pueda pasar. Yo tengo curiosidad con esta de Van Gogh, tengo curiosidad con la Mona Lisa del Prado, ahora a ver qué va a pasar. Y qué papel juegan estos hallazgos en la política pública de estos países sobre su cultura, cómo esto altera la política pública de querer indagar más al nivel de exhumar restos para confirmar teorías, a qué nivel, ¿verdad?, se llega con esto. Y es interesante porque, pues, por lo que vemos, seguirán apareciendo. Uh-huh. Y eso, pues, en realidad es bueno. Yo lo veo como algo muy bueno, claro, también, porque se sigue enriqueciendo lo que se sabe de estos artistas, y no tan solamente eso, sino que, pues, es como el próximo capítulo. Claro, claro. Y para finalizar, Eric, les voy a dar una sugerencia a ti y a los compañeros que nos estén escuchando que les interesen los temas detectivescos mezclados con el arte. Hay un libro que es fenomenal. Yo lo leí hace muchos años atrás. Lo quiero volver a leer, pero a propósito estoy dejando mucho tiempo entre medio para que se me olvide, cosa de que cuando lo vuelva a leer me sienta como que lo estoy descubriendo por primera vez, porque así me lo sentí la primera vez y lo disfruté. Se llama La Tabla de Flandes y es un libro de Arturo Pérez Reverte. Es un libro viejo de Arturo Pérez Reverte. La Tabla de Flandes, precisamente una historia de unos detectives con una obra de arte de los Países Bajos, me parece que del siglo XV de los Países Bajos, y un tablero de ajedrez. Y el libro completo es un juego de ajedrez para dar con esa obra. Así que si sabes jugar ajedrez y entiendes un poquito el juego, te lo vas a disfrutar más porque tiene hasta diagramas de las jugadas. Cada jugada es una parte de la pintura distinta. Es una obra fascinante, esa novela. Yo estoy esperando unos cuantos añitos más, olvidarme de unos cuantos detalles para volver a leérmela y disfrutarla. Pero vamos ahora a tener que entonces también buscar el libro. Sí, así que se los recomiendo a todos. Bien, pues lamentablemente no tenemos tiempo para más. Hoy tuvimos un programa extenso cubriendo estos hallazgos, pero es un tema bien interesante que nos anima mucho a compartirlo con los oyentes, así que estaremos revisitando este tema probablemente pronto, así que el próximo miércoles estaremos nuevamente en Arte Ahora a las 3 de la tarde desde Radio RUC en la UPR Calley. Como siempre les habló la doctora Gisela Carbonell. Que tengan todos bonita tarde.